Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un grato placer poder dirigirme a ustedes a través de este medio. En esta oportunidad para presentarles el tema número 1 del segundo trimestre que titula Lenguas del Estado Plurinacional de Bolivia. Lenguas oficiales de Bolivia. En Bolivia existen 37 lenguas oficiales a escala nacional. Son 37 lenguas que están distribuidas a lo largo del territorio nacional. Son 37 lenguas que están reconocidas en la Constitución Política del Estado. 36 de las lenguas oficiales habladas en Bolivia pertenecen a los pueblos indígenas. A estas 36 debemos sumar el castellano, la cual es la lengua oficial hablada por la mayor parte de la población en el territorio. De hecho, es la lengua encargada de unificar todo el territorio desde el aspecto lingüístico. Lenguas en serio peligro. De las 36 lenguas, hay una cantidad que se encuentran en serio peligro de desaparecer. De las 36 reconocidas en el territorio boliviano, 8 se encuentran en serio peligro de desaparecer. Estas son el Araona, Mocetén, Movima, Sirionó, Yaminagua, Yuki, Tapieté y Machineri. Estas lenguas se encuentran en serio peligro de desaparecer, es decir, que si no se realizan acciones inmediatas para su recuperación, en un par de años o 5 años estas lenguas pueden desaparecer por completo. Una lengua está en serio peligro de desaparecer cuando solo es hablada por los abuelos de una familia y no así por los padres, los hijos y los nietos. Entonces, estas lenguas se encuentran en serio peligro porque solo los abuelos de esa nación hablan el idioma y no han heredado este idioma a sus hijos o a sus nietos. Por lo tanto, al no haber hablantes futuros de la lengua, entonces las lenguas tienden a desaparecer, tienden a morir. Recuerden que una lengua está viva o está vigente cuando tiene hablantes. Y en este caso, de estas lenguas que están en serio peligro, si en el futuro no hay hablantes, si no se preparan hablantes de esta lengua para el futuro, si no se hereda la lengua a los hijos y a los nietos, entonces al morir los ancianos, al morir los abuelos, automáticamente la lengua está muriendo con ellos. Por eso estas 8 lenguas se encuentran en serio peligro de desaparición y si no se hacen acciones rápidas, entonces desaparecerán o morirán. Lenguas en peligro. Cuando hablamos de las lenguas en peligro, estamos diciendo que estas lenguas todavía nos dan un poco más de tiempo para poder recuperarlas, fortalecerlas o enseñarlas. De las 36 lenguas originarias que están reconocidas en el territorio boliviano, 9 de estas lenguas se encuentran en peligro de desaparecer. Estas son el cabineño, chácobo, bésiro, SJ, guarayú, mojeño, tacana, yuracaré y el ayoreo. Estas 9 lenguas están en peligro de desaparecer. No están en la categoría de serio peligro por la siguiente razón. Se dice que están en peligro cuando los abuelos y los padres aún hablan la lengua, pero ya no hablan la lengua los hijos y los nietos. Es decir, mientras los abuelos y los padres estamos hablando de la segunda línea, continúen manejando el idioma, entonces nos permite mucho más tiempo para poder realizar políticas de recuperación, políticas para fortalecer estos idiomas. Sin embargo, otra vez, nos permiten o nos dan un mayor tiempo para hacer este proceso de fortalecimiento o recuperación. Sin embargo, si esos padres y esos abuelos que hablan el idioma
no heredan el idioma a los hijos y a los nietos, no les enseñan, no los motivan a hablar el idioma, entonces, a pesar de que tengamos mayor tiempo para poder fortalecer políticas de fortalecimiento o recuperación del idioma, van a o tienen la tendencia también de desaparecer por completo o de morir. Entonces, estas 9 lenguas que les acabo de nombrar están en peligro. Sin embargo, tenemos un poco más de tiempo para poder crear, diseñar políticas de fortalecimiento o recuperación de estos idiomas. Ahora veamos las lenguas fortalecidas. Por otra parte, dentro de las 36 lenguas, 3 de esas son las más fortalecidas. Estamos hablando del quechua, aymara y guaraní. Estas lenguas son las más habladas en el país. El quechua es la más utilizada en la actualidad con 2 millones de hablantes, seguida del aymara con cerca de 2 millones y el guaraní con más de 100.000 hablantes. El quechua, aymara y guaraní están en vías de normalización. Esto quiere decir que estas lenguas, que estos idiomas están ingresando a las nuevas tecnologías, están ingresando a formar parte de la tecnología, del mundo tecnológico, porque además, ¿no?, están entrando, están llegando a las tecnologías de informática y comunicación, las famosas TICs. Ya vamos a tener diccionarios electrónicos muy pronto en estos idiomas y también se está haciendo políticas, se está trabajando en políticas para poder desarrollar que el Office, ¿no?, Word, PowerPoint, puedan venir con o diseñados en el idioma quechua, aymara o guaraní. De hecho, hay navegadores que para buscar información en internet que ya están o permiten buscar información en estos idiomas. Por lo tanto, estas 3 lenguas a lo largo de Bolivia son las más fortalecidas, son las más desarrolladas, son las que tienen mayor cantidad de hablantes en comparación a las demás. Estas 3 lenguas, quechua, aymara y guaraní, están en ese proceso de normalización porque están ingresando a formar parte de la tecnología. Lenguas en estado de vulnerabilidad. Vulnerabilidad quiere decir que están propensas a mediano, a largo o a corto plazo de desaparecer, ¿no? Por eso son vulnerables. Entonces, de las 36 lenguas de los pueblos y naciones del país, todas se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque hay decrecimiento y peligro de extinción. Es decir, cada día, cada mes, cada año se reportan los siguientes casos. En vez de añadir más hablantes de estas lenguas, en vez de heredar la lengua a mayor cantidad de personas, en vez de enseñar la lengua o las lenguas a otras personas, está existiendo un decrecimiento en esta situación. Cada vez hay menos hablantes, cada vez se enseñan menos las lenguas, cada vez se heredan menos las lenguas. Entonces, eso hace que se encuentren en un nivel de vulnerabilidad. Sin embargo, se diseñan todo el tiempo políticas de fortalecimiento y recuperación de lenguas. ¿Quiénes se encargan o quién se encarga de desarrollar políticas de fortalecimiento y recuperación de las lenguas? En este caso es el Instituto de Lenguas y Cultura. A nivel Bolivia es el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Cultura, con sus siglas IPELC, IPELC. Aglutina en su seno a las 36 naciones y culturas del país. Por lo tanto, esta es la institución encargada a nivel nacional de trabajar políticas de fortalecimiento y recuperación de las lenguas. Todas las lenguas que nosotros
tenemos reconocidas en nuestro territorio, están bajo la tutela de este instituto. El logo de este instituto a nivel nacional es el que están observando en pantalla. Este Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Cultura tiene el objetivo de reconocer, proteger, promover, difundir, desarrollar y regular los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los habitantes del Estado. Además de buscar formas de recuperar, de buscar formas de fortalecer las lenguas, las 36 lenguas, tiene este otro objetivo, que es desarrollar, regular esos derechos lingüísticos que los hablantes tenemos en este territorio. Continuamos viendo detalles sobre el Instituto de Lenguas y Cultura. Aquí les presento el logo que tiene el Instituto de Lengua y Cultura Guarayú, ¿no? En este territorio, en esta nación Guarayú, también tiene su propio instituto que regula y se encarga de buscar estrategias para fortalecer la lengua guarayú. Desde el año 2011 hasta la fecha, el Ministerio de Educación asigna ítems, ¿no? Se tiene registrado 108 ítems desde directivos, técnicos y personal de apoyo, ¿no? del instituto, quienes trabajan en el diagnóstico, el recojo de archivos, documentos, ¿no? de las familias y hasta en las bibliotecas los materiales de las 36 nacionalidades, ¿no? Se encarga todo este personal de hacer investigaciones. Este personal está encargado de diseñar material escrito, material audiovisual, material auditivo, para precisamente reforzar, revitalizar, fortalecer las lenguas a lo largo de Bolivia. Del total de los pueblos indígenas originarios de Bolivia, hasta la fecha 31 ya cuentan con sus propios institutos de lengua y cultura. Por eso inicié esta presentación presentándoles precisamente el logo del Instituto de Lengua y Cultura Guarayú, ¿no? Que ingresa dentro de los 31 pueblos que ya tienen su propio instituto, dependiente sí del Instituto Nacional. Los técnicos de esas instituciones realizan, o de esas instancias, realizan el inventario de los datos, actualizan los datos constantemente, revisan documentos, presentan documentos y registros magnéticos en las familias donde se hablan las lenguas, para posteriormente evaluarlos, ¿no? Estos institutos son los encargados no solamente de buscar formas de fortalecer las lenguas, sino también de registrar cuántos hablantes tiene, de registrar avances en la lengua o retrasos o retrocedimiento en el fortalecimiento de las lenguas. Van registrando todo con la idea de poder buscar mejores opciones para poder fortalecerlas precisamente. Entonces, hasta aquí hemos visto cuál es la importancia que tienen estos institutos, cuál es el trabajo que deben hacer estos institutos, ¿no? Es muy importante el trabajo que realizan estos institutos de lenguas, ¿no? en nuestro territorio. Entonces, ahora veamos qué políticas lingüísticas hay o existen en nuestro país que básicamente fortalecen, que respaldan a las lenguas originarias. Las reglas de funcionamiento y distribución del poder, el Estado boliviano, las funda en el pluralismo lingüístico con el único límite, la integración del mismo Estado. Bolivia se funda en el pluralismo lingüístico, en virtud del cual las leyes y el ordenamiento jurídico reconocen como oficiales los idiomas que existen en su territorio. Entonces, todas las leyes que se diseñan a favor del fortalecimiento de las lenguas ratifican el pluralismo lingüístico en nuestro país. Ahora, ese pluralismo lingüístico buscan que no sea un motivo de división del país, sino más bien un motivo de integración. Ese pluralismo que nos hace diferentes, ahora estas políticas lingüísticas buscan
la integración de todo el Estado plurinacional de Bolivia a través de las diferentes lenguas. La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, Ley 269, fue promulgada precisamente el 2 de agosto del año 2012, con el objetivo de reconocer, proteger, recuperar, promover, difundir, desarrollar y regular los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, esta ley llamada Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas se encarga precisamente o existe para respaldar la existencia de las lenguas en nuestro territorio boliviano. Además de existir para brindar ese respaldo, se encarga de protegerlas, se encarga de recuperarlas, de promoverlas, de difundirlas a lo largo del territorio y de desarrollar precisamente estrategias o exigir que se desarrollen estrategias de fortalecimiento de estas lenguas. Además de ligar aquí la regulación de los derechos lingüísticos que tienen los hablantes de estas lenguas para no ser atropellados en sus derechos lingüísticos. La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, Ley número 269. Vamos a resaltar de esta ley algunos artículos que son muy relevantes, muy importantes para identificar lo que tiene como objetivo esta ley. Revisemos el artículo 5 que habla de derechos lingüísticos individuales. En el marco de la presente ley, toda persona tiene derecho a ser reconocida como integrante de una comunidad lingüística. Toda persona, todo habitante boliviano, toda persona que vive en nuestro territorio tiene este derecho. También tiene derecho a usar su idioma materno en forma oral y escrita al interior de su comunidad lingüística y en otros ámbitos socioculturales. Es decir, una persona que maneja un idioma originario, que habla un idioma originario como parte de su idioma materno, tiene todo el derecho de usarlo en todo ámbito social, tiene el derecho de emplearlo de distintas maneras. Ese es su derecho. También tiene derecho a que se le explique en su idioma materno de forma oral y escrita sus deberes y sus derechos, ¿no? Es por eso que ahora se traducen a los idiomas originarios muchos textos, ¿no? Muchas leyes se llevan al a los idiomas originarios con la finalidad de que estos derechos lingüísticos individuales, ¿no?, de alguna manera estén cubiertos de manera satisfactoria. También una persona o toda persona tiene derecho al uso y al reconocimiento legal de su nombre en su idioma materno, ¿no? Entonces, si hay una ley que respalda todo esto, podemos, los que no conocemos esta ley, incurrir muchas veces en discriminación, ¿no?, en actos no propios, ¿no? Por ejemplo, podemos burlarnos de los nombres originarios, podemos reírnos tal vez, pero fíjense que si hacemos todo eso estaríamos faltando a esta ley. Y entonces, al faltar a la ley, estaríamos cometiendo, ¿no?, un error, un delito, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Si no conocemos la ley de derechos y políticas lingüísticas, aquí se las estoy presentando para que ustedes conozcan de que no podemos andar burlándonos de las lenguas originarias o de una persona, ¿no?, que hable un idioma originario o que pida que le expliquen en su idioma algunas cosas o todo, ¿no? Entonces, o tal vez nos podemos andar burlando del nombre que aparece en idioma originario y ahora ustedes están conociendo de que hay una ley que los respalda y nos respalda a todos, de hecho. También toda persona tiene derecho a preservar y desarrollar su idioma y cultura a la que pertenece. Es su derecho dar a conocer su cultura. Es su derecho sentirse orgulloso de su idioma, ¿no? Toda persona tiene derecho a sentirse orgullosa de donde viene, el idioma que habla. Entonces, esta ley respalda este derecho. También toda persona tiene derecho a tener acceso a los medios y recursos para aprender otros idiomas oficiales, ¿no?
No se le deben cerrar las puertas a estas personas que manejan una lengua originaria y permitirles, ¿no? Apoyarlos, ayudarles, si tenemos los medios o la forma de cómo hacerlo para que puedan acceder a otros idiomas también. ¿Listo? Entonces, toda esta ley de derechos y políticas lingüísticas respaldan esos derechos individuales que tenemos las personas. Ahora veamos la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, pero en el artículo 6, que habla de los derechos lingüísticos colectivos, ya no individuales. Todas las comunidades y grupos lingüísticos del Estado Plurinacional de Bolivia tienen derecho a recibir educación en su lengua materna y segunda lengua con su respectiva pertinencia cultural. Todo pueblo, toda nación que maneja una lengua o que tiene una lengua originaria como materna, se le debe impartir educación, se le debe brindar información, educación en el idioma materno con una segunda lengua como opción respectivamente para que no se melle sus derechos. También tienen derecho a ser atendidos y recibir información oral, escrita y audiovisual en los idiomas oficiales en la administración pública y entidades privadas de servicio público en el marco del principio de territorialidad. Es por eso que está con fuerza este boom de aprender obligatoriamente una lengua originaria para acceder a un cargo público. La idea es que se atienda a las personas que asisten a estas entidades privadas o públicas en el idioma materno que tienen ellos. También tienen derecho a recuperar y usar términos toponímicos en idiomas indígenas en los lugares públicos a nivel regional, municipal, departamental y plurinacional en el marco del principio de territorialidad. Ahora, tienen derecho, ¿no?, de colocar nombres precisamente en su idioma originario a ciertas instituciones, a ciertos lugares, ¿no? Tienen todo ese derecho, al igual que los que hablan español o a castellano, bautizan con nombres españolizados, ¿no?, castellanizados, ciertos lugares, también los pueblos o las naciones indígenas tienen este derecho. También tienen derecho a recuperar y utilizar terminología propia de los idiomas en el ámbito artístico, académico, medicinal, musical, espiritual y otros. O sea, esta ley ampara todo esto, ¿no? Fortalece a las naciones, pueblos originarios y o incentiva, motiva, promueve a que se desarrollen estas lenguas en todos estos espacios o ámbitos. También tienen derecho a preservar los derechos intelectuales en la producción oral y escrita de los conocimientos, ciencia, tecnología, sabiduría y literatura como propiedad colectiva de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. No solo la intelectualidad, la ciencia, la tecnología, los conocimientos, la sabiduría, la literatura se hace en español. De hecho, todo pueblo, toda nación tiene todo esto. Todo pueblo, toda nación hace ciencia a su manera, tiene conocimientos, tiene sabiduría, trabaja literatura. Entonces estos pueblos, estas naciones, tienen todo el derecho de presentar en su idioma, en su lengua, todos sus conocimientos. También tienen derecho a contar con nuevas tecnologías de información y comunicación en los idiomas oficiales, ¿no? Tienen derecho a acceder a la televisión en su idioma, tienen derecho a acceder a internet en su idioma, tienen derecho a acceder a toda la información y a toda la comunicación a los medios de comunicación que existen en su idioma. Es por eso que ustedes ahora pueden apreciar en muchos canales que ya hay noticieros en idioma originario. También tienen derecho a la recuperación, al almacenamiento y difusión de las investigaciones lingüísticas y culturales relativas a las naciones y pueblos indígena originario campesinos dentro del territorio plurinacional, ¿no? Tienen derecho a recuperar, a almacenar y difundir
todo conocimiento que ellos tengan, al igual que todos los otros pueblos, igual las naciones indígenas tienen ese mismo derecho. ¿Y quién respalda esto? El Estado Plurinacional de Bolivia y esta ley, ¿no? La Ley General de Derecho y Políticas Lingüísticas. También tienen derecho a desarrollar sus propias instituciones para la investigación y enseñanza de las lenguas y culturas. Ahí están los institutos, por ejemplo. Esos institutos son prueba de esto precisamente. Los institutos precisamente están encargados de trabajar investigaciones, de diseñar, de desarrollar las culturas, las lenguas, ¿no? Entonces, todo esto es respaldado por la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas. Continuemos analizando la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas. Ahora vamos a ver el artículo 12, que habla de derechos y obligaciones de los estudiantes. Veamos. Los estudiantes de todos los subsistemas y niveles educativos tienen derecho a recibir una educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Es decir, tienen todo el derecho de aprender o reforzar su lengua materna originaria, además de aprender una lengua extranjera y también el castellano o español, ¿no? Entonces se fortalece el aspecto plurilingüe en los estudiantes. También el estudiante monolingüe, castellano hablante, es decir, un estudiante que solo hable castellano, tiene el derecho y el deber de aprender otro idioma oficial del Estado. Es decir, un estudiante que solo hable castellano tiene el deber, como boliviano, de aprender una lengua originaria. De manera obligatoria, no lo pongamos así la situación, sino más bien como un deber, ¿no? Como un compromiso con la nación, con el país, para poder fortalecer nuestra riqueza lingüística. ¿Listo? Y este deber de aprender una lengua originaria viene dado por la predominancia del idioma que se habla en la región como segunda lengua. ¿Listo? Entonces, es un derecho que tiene un estudiante y al mismo tiempo es un deber. Los estudiantes tienen derecho a autoidentificarse utilizando su propio idioma y cultura en los diversos ámbitos relacionados con la educación pública y privada sin que ello sea motivo de discriminación, ¿no? Ahí está otro derecho que tienen los estudiantes. Los estudiantes del subsistema de educación superior de formación profesional bajo el principio de territorialidad tienen derecho al uso oral y escrito de los idiomas de las naciones y pueblo indígena originario campesinos en los procesos pedagógicos y en documentos que validen la obtención de un grado académico. Es decir, todo estudiante en estudios superiores, en educación superior o en formación profesional, ¿no? Bajo el principio de territorialidad, ¿no? Tienen todo el derecho de usar su lengua materna, su lengua originaria, tanto de forma oral como en forma escrita. ¿Listo? Entonces, todo esto está respaldado por la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas. Muy bien, hasta aquí hemos analizado la ley que se encarga de respaldar los derechos lingüísticos, las políticas lingüísticas en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Pero no es esa ley la única que se encarga de respaldar, sino también tenemos la Constitución Política del Estado que respalda precisamente las lenguas del Estado Plurinacional de Bolivia, que las contempla dentro de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Recuerden que la Constitución Política del Estado Plurinacional es la Carta Magna, de hecho, la ley superior que existe. Entonces, si esto contempla a las lenguas, no hay nada que discutir, no hay nada de qué renegar, sino más bien acatar, cumplir y respetar a las lenguas del Estado Plurinacional de Bolivia. Veamos qué dice la Constitución Política del Estado en su artículo 5. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos. Es decir, todas las lenguas, las 36 lenguas originarias, están reconocidas y contempladas en la Constitución Política del Estado, además del castellano.
También dice que el gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos 2 idiomas oficiales, ¿no? Esto es un requisito indispensable, obligatorio para el gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales. De manera obligatoria deben utilizar al menos 2 idiomas oficiales del Estado plurinacional de Bolivia. Uno de estos 2 idiomas debe ser el castellano y otro se debe decidir tomando en cuenta el uso, la convivencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión, ¿no? Entonces, los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio y uno de ellos debe ser el castellano, pero el segundo idioma debe ser uno originario. Entonces, la Constitución Política del Estado exige, obliga a los gobiernos, ¿no? Tanto al gobierno nacional o plurinacional como a los gobiernos departamentales o a los gobiernos autónomos que manejen el castellano y una lengua originaria. Es un mandato, es una orden. Ahora veamos qué dice la Constitución Política del Estado en el artículo 14. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma. Otra vez, o sea, es sancionado, ¿no? Es sancionado o sancionada toda acción discriminatoria hacia una persona que maneja un idioma, o si nosotros nos burlamos de la forma en la que habla o el idioma que maneja, ¿no? O nos burlamos quizás del nombre originario que tiene en su idioma. Entonces, fíjense, estamos faltando a la propia Constitución Política del Estado si hacemos esto, ¿no? Esta Constitución ampara todo esto, prohíbe de hecho toda forma de discriminación, y aquí entra la discriminación hacia el idioma. ¿Qué dice el artículo 30 de la Constitución Política del Estado? Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. Entonces, aquí la Constitución está reconociendo a toda nación, a todo pueblo indígena originario campesino, ¿no? A toda colectividad humana que comparta cultura e idioma, ¿no? Está reconociéndolo dentro del territorio boliviano. Entonces, la Constitución Política del Estado respalda plenamente la diversidad lingüística que tenemos en nuestro territorio. También dice, en el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: a que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, otra vez, sus lenguas, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados. O sea, la Constitución nos ordena como ciudadanos, como habitantes, como bolivianos, nos ordena, nos exhorta a que el idioma y todas las otras prácticas que se tengan en las culturas, ¿no? Sean respetadas, sean valoradas y además sean promocionadas. Es decir, es nuestro deber como bolivianos promover las lenguas originarias. ¿Y cómo las vamos a promover? Hablando una de ellas, tratando o intentando de conocer una de ellas, ¿no? Aprendiendo una lengua originaria, respetando esta lengua o estas lenguas, ¿no? Y si respetamos un idioma y aprendemos un idioma, también respetamos a la cultura que maneja ese idioma, a la nación, al pueblo que maneja ese idioma, y estaríamos contribuyendo al fortalecimiento y al rescate de las lenguas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Muy bien, eso ha sido todo por ahora. Espero que el tema haya sido
gratificante para ustedes y conmigo será hasta una próxima entrega.